cuando el sueño quiere que despiertes. El tercer camino. En el video anterior hablé de dos caminos, olvidar o entender. Pero hay un tercer camino del que no hablé, uno que no es opcional, uno que el cuerpo elige por ti. Despertar, no por decisión, sino por supervivencia. La pesadilla demasiado real. Hay un tipo de pesadilla que no se parece a las demás. No grita, no persigue, no necesita monstruos. Es una pesadilla que se siente demasiado real. Tan real que cuando despiertas no sabes si ya saliste o si una parte de ti sigue ahí. La geografía del terror nocturno. Déjame describirte cómo se siente. Primero viene el peso, no metafórico, literal, como si algo estuviera sentado sobre tu pecho, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Intentas moverte, no puedes, intentas gritar, tu garganta no responde, tus ojos están abiertos, o crees que lo están, pero la habitación no es del todo tu habitación. Hay algo en la esquina, o alguien, o la sensación de que hay alguien, y entonces ocurre algo peor. Despiertas, pero no despiertas, estás en tu cama, enciendes la luz, te levantas, caminas, y entonces vuelves a despertar, y entiendes que el despertar anterior también fue sueño. Esto tiene nombre. Los especialistas lo llaman parálisis del sueño, cuando el cuerpo está despierto, pero la mente sigue en modo REM. Lo llaman despertar falso cuando el cerebro simula que saliste del sueño, pero sigues atrapado en él. Lo llaman terror nocturno cuando no hay narrativa, solo activación fisiológica pura. Pero las culturas lo han nombrado de otras formas durante siglos. En México se habla del muerto que se te sube. En Terranova, de la vieja bruja, the old hag. En Japón, del kanashibari, estar atado por metal invisible. En la tradición árabe, del jinn que visita en la noche. Diferentes nombres, misma experiencia visceral, la sensación de estar atrapado entre dos mundos. Cuando el cuerpo sabe antes que tú. Con el tiempo entendí algo importante. No todas las pesadillas quieren ser comprendidas. Algunas no regresan para ser analizadas. Regresan para que despiertes. Hay noches en las que el cuerpo sabe antes que la mente. El corazón se acelera a 120, 140 latidos. La respiración se corta, se vuelve superficial. Las manos sudan, los músculos se tensan como si algo estuviera ocurriendo de verdad. Y aunque racionalmente sabes que estás a salvo, el cuerpo no escucha razones. El cuerpo responde, porque para el sistema nervioso, una amenaza soñada activa las mismas alarmas que una amenaza real. No distingue, solo protege. En mi experiencia, esas noches no se parecen a un sueño, se parecen a una interrupción, como si algo dijera, hasta aquí, ya es suficiente, vuelve. Estar dentro y fuera del cuerpo. Antes de hablar de los guardianes, necesito contarte algo de mi propia infancia. Cuando era pequeña, hubo un periodo en el que mi cuerpo hacía algo extraño por las noches. Mientras dormía, caminaba, abría puertas, buscaba salidas. No era consciente en el sentido habitual, pero tampoco estaba completamente ausente. Había una sensación muy particular que todavía recuerdo. Estar dentro y fuera del cuerpo al mismo tiempo. No era miedo, no era confusión, era una doble percepción. Una parte de mí estaba viviendo la escena, moviendo el cuerpo, tocando el mundo físico, y otra parte observaba, silenciosa, despierta, como si la conciencia se hubiera despegado un poco, lo suficiente para mirar sin intervenir. No se sentía peligroso, se sentía natural, como si,
por un instante no existiera la necesidad de elegir un solo lugar desde donde existir. Cuando regresaba a la cama, el cuerpo se acostaba solo. La experiencia se cerraba, y al despertar todo quedaba como un recuerdo borroso, pero profundamente corporal. No era un sueño común, tampoco era vigilia, era un estado intermedio, donde la mente no estaba del todo dormida y el cuerpo no estaba completamente despierto. Con los años entendí algo importante. Ese tipo de experiencias no buscan exploración ni interpretación profunda. Son señales de frontera, momentos en los que la conciencia se mueve demasiado y el cuerpo intenta traerla de vuelta, no para castigarla, no para asustarla, para protegerla. Los guardianes silenciosos. Y a veces, cuando esa frontera se vuelve demasiado delgada, no eres tú quien te trae de vuelta. Hubo momentos en los que no fui yo quien me despertó de ese estado. Fue otra presencia, silenciosa, atenta, persistente, un gato que se sube a la cama, una pata que toca el brazo, insistente, un maullido suave, pero que no cesa, como si algo hubiera reconocido que mi conciencia estaba atrapada demasiado profundo. Y no es superstición. Hay algo documentado sobre cómo los animales perciben cambios en nuestra respiración, en nuestra temperatura, en nuestros patrones de movimiento durante el sueño. Los perros entrenados pueden detectar ataques epilépticos antes de que ocurran. Los gatos pueden sentir cuando algo en el ambiente del sueño no está bien. No sé si lo llaman peligro, pero sí reconocen: esto no es normal. También vi algo parecido en mi hijo, cuando era pequeño. Los terrores nocturnos no se parecen a una pesadilla común, pero tampoco son algo misterioso ni inexplicable. Él despertaba solo, a veces gritando, a veces llorando, a veces corriendo directo a nuestra habitación. Estaba despierto, con los ojos abiertos, con el cuerpo activo, pero claramente alterado. No había una historia coherente, no había un sueño que pudiera contar, solo una activación intensa del cuerpo, respiración agitada, miedo sin palabras. La primera vez no sabíamos qué hacer. Intentábamos calmarlo, abrazarlo, decirle que todo estaba bien. Y poco a poco entendimos algo importante. No necesitaba explicaciones, necesitaba regulación, presencia, contacto, tiempo. Y en ese proceso notamos algo curioso. Nuestro gato mayor no era un animal distante, era mi gato, siempre conmigo, siempre cerca, como esos compañeros silenciosos que no siguen por obediencia, sino por elección. Si yo me movía, él estaba ahí. Si me sentaba, aparecía. Si me iba a otra habitación, me seguía. Pero cuando aquello ocurría, cuando mi hijo despertaba alterado en la noche, él no se quedaba conmigo. Corría a su habitación, y ahí sí, custodiaba. Se quedaba en el umbral. No entraba, no se iba, se quedó ahí toda la noche, y las siguientes noches que volvió a pasar, siempre en el mismo lugar, no como quien observa, sino como quien protege, como si entendiera que ese no era un sueño para explorar, sino uno del que había que regresar, y que su tarea no era consolar ni intervenir, sino asegurarse de que lo que hubiera intentado cruzar esa frontera no lo volviera a hacer. No atacaba, no hacía ruido, no se movía, simplemente montaba guardia, y eso era suficiente. La distinción que cambia todo. Con los años aprendí a diferenciar dos cosas: el sueño que quiere ser entendido y el sueño que quiere terminar. El primero insiste con símbolos, el segundo insiste con el cuerpo. El primero se deja observar, el segundo te empuja a despertar. El primero regresa porque tiene algo que decir, el segundo regresa porque algo está mal en cómo o cuándo estás soñando.
Hay una trampa muy común en quienes somos curiosos de la mente. Creer que todo debe ser analizado, que todo debe tener significado, que toda experiencia oscura es una puerta. Yo caí en esa trampa. Hubo un período en el que cada pesadilla la trataba como material de exploración. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué parte de mí está proyectada aquí? ¿Qué debo aprender? Y había noches en las que esa aproximación no solo no ayudaba, empeoraba las cosas, porque no todo es simbólico. A veces el cerebro solo está sobrecargado. A veces el cuerpo solo necesita descanso. A veces la mente está procesando algo que no tiene que ser comprendido, solo tiene que pasar. Cuando una pesadilla se vuelve demasiado real, cuando deja de ser imagen y se vuelve sensación, cuando el cuerpo reacciona como si hubiera peligro, no siempre es una invitación a profundizar. A veces es una señal clara. Ya no es seguro quedarse.